Hoy se va a celebrar la misa de San Venancio Mártir. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Proivo l'alter Dei. Adeo crucifica in juventus mea. Iudicame Deus et discerne causa mea, de gente non santa, omnico doloroso e rebelde. Deus fortitudo mea, quare tuistis et quare tristis in cielo non affligis meminus. Venite lucem tuam et veritatem tuam, in sanere luxerunt et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Adeo crucifica in juventus mea. Confiteor te vincita Deus Deus meus, quale tristis es animo meo, et quale conturbas me. Spera in Deo quae adus confiteor ili, salutare vultus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Introivo l'altar Dei. Adeo crucifica in juventus mea. Adiutorium noctum in nomine Domini. Confiteor Confiteor Dei omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Iane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginum, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Iane Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro Dominum Deum nostrum. Miserere tui omnipotens Deus, et dimittis peccatis tui, perducat ea vita eterna. Amen. Confiteor Dei omnipotens, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, omnibus sanctis et via Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beato Michael Arcangelo,
Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserere vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, producat vos vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus, vivificaris nos. Et salutare tuum, Ostende nobis Domine misericordiam Tuam. et salutare tuum nobis, Domine exaudi rationem mea. et clamorem sacramentum, Dominus et vobiscum. constitutum. Oremus. Protezione Deus a conventum alignantium, alleluia, multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia. Exaudi Deus orationem meam cum Deo con la timore inimici edite anima mea. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Protexistime Deus a conventum alignantium, alleluia, a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias facimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Pax vobis et Cum spiritu tuo. oremus. Deus quium diem beati venansi martiris tui triumpho consecrasti, exaudi preces populi tui et presta, qui eius merita veneramur fide constantiam in te. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexio Divina Sapientia. Stabunt ius tibi magna constantia versus eius, qui se angustia verum del fiasco verum labores eum. Videntes turbaluntum timore horribili et mirabuntur insolitatione insperate salutis dicentes intra se penitentia magentes et angusta spiritus eventes, isulcos abuimus aliquando indelisum et insimilituinem in protelli nos insensati vita milorum et imamus insaniam. Et fine milorum signe honore ece quomo computatis sunt inter filios Dei et inter sanctos orsilones. Alleluia, alleluia, confitebuntur celim velidia tua Domine, et in veritatem tua in ecclesia sanctorum, alleluia. Posuisti Domine super caput eius coronam della professios, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia sanguinaria Dei secum convionem. Gloria Dei Domine. In illo tempore dixit Iesus discipuli suis, ego sum vitis vera et pater meus saludiquaris, dominem palmitem in mena offerentem fructum paleteum, et omnem quid fer fructum pulgariteum, fructum plus sapere. Iam vos mundi estis propter sermonem quem dicutus sum nobis. Manete in me et ego in vobis, sicut palmes non potestate fructum asemetis nisi mansilicem vite, signec vos nisi me mansilis. Ego sum vitis vos palmites, qui manet in me et eo in eo inter fructum multum, quia sine meninci potestis facere. Siqui si me non manse imitetur fora, sicut palmes et adesce qui polis in teo, et in ignem mitet et arme, si maseritis in me et verba me in vobis manseri, qualcunque voloritis petentis et fiet vobis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Hoy estamos en este día tan especial que van a recibir a nuestro Señor por la primera vez estos hermosos niños y bien preparados en su catecismo. Estamos celebrando la misa de San Venancio, uno de los santos mártires, patronos de los jóvenes. San Venancio fue martirizado en el año 250, era italiano, de Camerino, en Umbria, y él tenía 15 años cuando fue martirizado. Era apenas empezaba en esa época un niño todavía, y sin embargo a esa edad ella estaba preparado para dar su vida por Jesucristo nuestro Señor. Sufrió varios martirios, fue uno de los mártires más sufridos, digamos así, en la época del emperador Decio. ¿Por qué? Porque Dios a través de él quería convertir también a otros a través de su martirio, así como confesó públicamente su santa fe, así después, siendo fuerte en los martirios que sufrió y los ángeles protegiéndolo, también junto con él murieron otros 10 que se convirtieron, estando viendo el juicio de él, fueron convirtiéndose, viendo las maravillas que Dios hacía en él. Le rompieron las mandíbulas, la quijada, le rompieron los dientes y los ángeles se los arreglaban, lo arrastraban atado a un caballo, lo arrastraban en suelos pedregosos, y después en la noche en la cárcel el ángel le curaba sus heridas. Le cortaron la cabeza finalmente, lo quisieron quemar, lo pusieron atado de cabeza para abajo en una hoguera prendida a fuego, mientras picaban su cuerpo con hierros para que se ahogara también con el humo del fuego, y Dios lo protegía, porque a través de él quería Dios nuestro Señor mostrar en la debilidad de un joven, digamos así, que todavía ni siquiera ha alcanzado el desarrollo de su cuerpo. Entonces, en esa debilidad del joven quería mostrar Dios su fortaleza. Muchos se convirtieron, 10 murieron mártir junto con él, el obispo de Camerino murió con él, su sacerdote que lo había bautizado murió con él, y así Dios mostró su gloria. Por eso la Iglesia pone en esta misa de los mártires la epístola y el Evangelio que les voy a leer ahora, que es muy hermoso porque nos hace ver lo es el mérito y la fortaleza después de haber dado la vida por Cristo, el mérito que vamos a tener en la eternidad si a nosotros también nos llegara a pedir Dios la gracia del martirio, es decir, la preparación del alma para dar la vida hasta la última gota de la sangre, si fuera necesario, por la santa fe, porque eso es un mártir quiere decir testigo, es el testimonio que da por la fe católica, y hasta el punto de dar su vida o sufrir alguna persecución o sufrir algún dolor que fuera capaz de quitarnos la vida. La epístola de esta misa de San Venancio es tomada del libro de la sabiduría y dice lo siguiente: se enfrentarán los justos con gran confianza contra aquellos que los angustiaron y les robaron sus trabajos. Al verles se turbarán los malos con un terror horrible y se admirarán de su maravillosa e inesperada salud, diciendo entre sí, haciendo penitencia y gimiendo por el ahogo de su espíritu: estos son los que en otros tiempos tuvimos como un objeto de irrisión y un motivo de oprobio. Nosotros, insensatos, creíamos una locura de su vida y su muerte un fin sin honor. Y he aquí que han sido contados entre los hijos de Dios, y su suerte está entre los santos. El Evangelio tomó el evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no dé fruto en mí lo apartará, y a todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguien no permaneciere en mí, será arrojado fuera como un sarmiento y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permaneciereis en mí y si mis palabras permanecieran en vosotros, pediréis todo cuanto queráis y se os dará. Estos evangelios que nos han tocado en estas misas y el evangelio de ayer, con nuestro Señor que nos dice: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hoy que nos dice realmente que Él es toda nuestra fortaleza, Él es la vid, Él es el tronco de la viña, y nosotros los sarmientos somos esos gajos, esas ramas que tienen que dar fruto, y para eso hay que podarlas, dice nuestro Señor. Y fuera de la vid, esa ramita, si no se injerta, se muere, se seca y es quemada. Pues así todos los que no estén injertados en Jesucristo,
así van a ser arrancados de esta vida y van a ser quemados en el horno. Esta es una expresión en la cual nos dio una de las 72 veces en los evangelios que nuestro Señor nos hace ver la realidad del infierno. ¿Qué le va a pasar al alma que no quiere ser injertada en él, que no quiere tener la misma vida, la misma savia, la misma calidad en su sangre y en su alma, y la misma fe en su inteligencia? Por ello, hijos míos, tenemos que entender estas verdades que nos dice Jesucristo nuestro Señor, la verdad única, la verdad eterna. Él es todo, Él es el único necesario. Y nosotros tenemos que estar injertados en nuestro Señor Jesucristo para poder vivir, no solamente en esta tierra, sino para poder vivir en la vida eterna, para poder llegar a la eternidad. Y entender que ese sarmiento que está injertado en la vid, como se hace con las plantas, cuando va bien el invierno, que se tiene que podar, parece que uno dice, pero bueno, eres malo porque la vas a cortar toda. No, porque sin embargo después va a volver a podar, va a volver a crecer con más fuerza. Así también el alma tiene que ser probada, porque fuimos aceptados a Dios, como dice el arcángel San Rafael a Tobías. Fue necesario que la tentación te probara. Nosotros tenemos que mostrar entonces con una vida recta y con una vida cristiana, el ser injertados en esa vida. Por eso, cuando nos preguntan en el catecismo, ¿eres cristiano por la gracia de Dios? ¿Y qué es ser cristiano? Es ser otro Cristo. Es ser otro Cristo. Y es imitar en nuestra vida la vida de Jesucristo. No, pero Él es Dios, dice la gente para justificarse. Sí, Él es Dios, pero nos da la fortaleza. Y Él siguió, nos dice San Pedro, marcó sus pies, sus huellas en esta tierra para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y nunca vamos a ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas, dice el apóstol San Pablo también. Por ello, aunque el mundo se burle, como dice la epístola de hoy, el mundo se burla de aquellos que llevan vida piadosa. El mundo es como siempre, queriendo vivir una vida pagana, tiene que burlarse de lo que es la verdad, porque es la única forma en que su conciencia se tranquiliza, diciendo, bueno, no, nosotros estamos bien. Pero ¿qué va a pasar? Dice la epístola de hoy. En la hora de la hora, en la hora del juicio, esos nos van a decir a nosotros, los insensatos éramos nosotros. Nos burlábamos de ustedes, decíamos que su vida era sin honor, que su muerte no iba a tener trascendencia, pensando que nosotros estábamos bien. Y sin embargo, insensatos, necios, locos de nosotros, cuando nos vean en el cielo, ustedes tenían razón. Ustedes tenían razón y tarde va a ser para ellos ya porque van a estar condenados. San Venancio empezó a ser martirizado porque cuando atacaron a Jesucristo, nuestro Señor, al Dios verdadero, él empezó a decirle a los que lo atacaban que los dioses que ellos inventaban eran paganos, ustedes hacen de las personas como ustedes dioses, y los hacen así, le dice San Venancio, para poder pecar a gusto, para poder llevar una vida mala. Entonces, como decíamos el otro día, tienen divinidades que son los paganos, por ejemplo, las religiones, el paganismo romano, tenían los dioses que eran el dios de la guerra, el dios de la gula, el dios de la borrachera, el dios de la impureza, así eran divinidades que representaban sus vicios. Entonces había que crearlos para que me dijeran, bueno, tú eres borracho, estás bien, tú eres un impuro, estás bien, porque hay un Dios que es impuro. Y sin embargo esos dioses de barro eran inventados por los hombres, y eso les refriega en la cara a sus verdugos y a sus jueces. Y uno de los grandes milagros que hace la caridad de San Venancio, cura al verdugo, al primero que lo quiso martirizar, él se enferma y le hace el milagro de curarlo. Fíjense a dónde llega la caridad de Cristo. Y aún así el alma se endurece, el que no quiere ver a Dios, y se endurece y muere en su pecado. Por eso, hijos míos, injertémonos en Jesucristo. Y hoy en este gran día que Juan y Tommy van a recibir a Dios, es el día más hermoso de su vida después del Santo Bautismo. Hoy ustedes van a recibir en esta hostia blanca, que ustedes van a ver un pedacito de pan, pues no, después de la consagración, lo que estudiamos en el catecismo, va a estar el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Cristo. Ustedes, hijos míos, van a comer a Jesucristo hoy, y ese es el gran misterio del amor de Dios. Hoy va a entrar en nuestros corazones, en todos, porque nosotros también, para cada comunión nuestra, tiene que ser nuestra primera comunión. Como dice San Juan Bosco, tiene que ser la primera, tiene que ser la única, tiene que ser la última. Así tenemos que recibir, como si fuera nuestra última comunión, como si fuera nuestra primera comunión. Es la unión más perfecta del alma con Dios. Después del Santo Bautismo, que me abre las puertas para recibir este hermoso sacramento en el cual Jesucristo está todo entero.
Por eso cuando comulgamos también tratemos de estar atentos a lo que vamos a hacer. Una de las grandes objeciones que ponía el mundo cuando su santidad San Pío X empezó a utilizar el uso de la comunión frecuente en los niños. Él le dio la comunión a una niña de 5 años que sabía ya distinguir lo que había antes y después en la hostia, antes de la consagración y después la transubstanciación. Y le decían, pero está muy chiquita, va a ir desatenta, no va a ir concentrada. Y él dice, bueno, investiga en tus corazones cuántas veces has comulgado atento y concentrado. Cuántas veces aún comulgando y recibiendo al tronco que nos da vida, la vida, no estamos pensando qué vamos a hacer después y qué va a pasar después y qué voy a hacer mañana y por qué estas cosas pasaron ayer, en vez de estar atentos a ese momento único que es el momento del alma con Dios, la Santa Comunión. Por eso hay un caso de una niña protestante que su padre era un pastor protestante en Alemania y la llevaba, el papá la llevaba a visitar las iglesias y aún las iglesias católicas, y entraba y se quedaba en la puerta y la niña se daba cuenta que siempre al lado del altar había una velita que estaba siempre prendida en las iglesias donde iban. Y le dice ella a su papá, y le convierten, fíjense cómo Dios se sirve de una niñita quizás de la edad de ustedes o un poco más chiquita. Papá dice, ¿por qué los católicos tienen esa velita en su iglesia y nosotros no? Porque no tienen la presencia real de Cristo. Porque Cristo nuestro Señor está en su iglesia. Ese es el gran consuelo. Por eso, hijos míos, a veces cuando Dios parece que abandona, Dios no abandona jamás. Dios es abandonado. Por eso cuando le dice nuestro Señor a Santa Margarita María de Alacoque, he aquí el corazón que tanto amó a los hombres y de los cuales no recibe más que indiferencias y desprecios. Empecemos hoy otra vez a enamorarnos de Cristo nuestro Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ustedes, hijos míos, pídanle a Dios hoy que haga santos de ustedes, que sean niños santos, y ustedes también, porque ser buenos hoy no alcanza. Hoy ser buenos no es suficiente. Hoy que hay que entregarse por completo a Dios nuestro Señor y saber verlo aún en las pruebas que nos dan todos los días. Y agradezcan a Dios esta familia cristiana. Hoy tantos casos, la mayoría de los casos en las familias no están unidos. El papá tiene la fe, la mamá no tiene la fe, los hijos andan por cualquier lado, o la mamá tiene la fe, el papá no la tiene, o tienen los hijos y los padres no van a la misa, y así. Ustedes tienen la gracia de tener un hogar cristiano por sus esfuerzos. Entonces, nunca desconfíen de Dios, jamás, aún en los momentos en que parezca que el agua llegue al cuello, ahí está Jesucristo, arca de salvación. Y más es que hoy, que los tienen aquí y lo van a recibir. Pídanle que haga de ustedes santos. Dios mío, quiero ser un niño santo, como una niñita francesa que a los 8 años, Ana de Ligné se llamaba, en 1800 y tanto, casi 1900, cuando hizo su primera comunión, le dijo a nuestro Señor, Señor, me consagro a ti y quiero que hagas de mí una santa. Y antes de la comunión era una niña inquieta, dice que le gustaba trepar mucho a los árboles, y a la mamá la tenía que buscar siempre mirar para arriba donde andaba Ana, porque por abajo no estaba, andaba siempre colgada de algún lado, hasta que ella toma su comunión y se aplaca, le cambia el alma de una forma increíble, porque murió muy chiquitita, murió a los 10 años, pero desde los 7 años, 8 que hizo su comunión, le pidió a nuestro Señor que la purificara en esta tierra para unirla con Él, el día de su primera comunión. Así que vamos a aprovechar hoy esta Santa Misa y este día tan hermoso. Hoy ya todos, falta el Nacho nomás, ahí está, falta el Nacho nomás, que ya en cuanto pueda también él va a recibir su Santa Comunión. Pero también vamos a ser confirmados hoy. Así que el Espíritu Santo hoy va a estar de fiesta en esta casa. Hijos míos, comulguen bien, descansen su corazón en Dios, descansen su corazón en Jesucristo, que nuestro Padre lleva el timón de la barca, que no pasa nada, la barca de Cristo no se hunde, así que estamos en buen repaso. Pidamos a la Santísima Virgen María y por intercesión de San Venancio que nos haga maravilloso de todas las cosas, despreciar las cosas del mundo, despreciar los ídolos paganos que ofrece el mundo, las riquezas, los placeres, todas esas cosas que lo único que hacen es causar amargura al alma, para que así con la fortaleza de Dios llevar la cruz de cada día, lo que les decía ayer, si no podemos con alegría, por lo menos con resignación cristiana, aunque es muy perfecto llevar la Santa Cruz de cada día con alegría, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida,
podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum. Oremos. Confitebum dulce di miravidia tua, Domine, veritatem tua mine Ecclesia Sanctorum, alleluia. Orate fratres, omnipotente. Suscitate Dominus, susciticunque mendus tui, ad laudem et gloria nomine sui, ad utilitas opus nostram Christum Ecclesia Santa. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Del consiglio tuo, Sursum cor, habemus ad Dominum, gratia sagamus, omnum Deum Deum et Deus ponest, benedignum Deus cum est tecum et salutaris, cui sempre te dico, gratia sagia, de domine sancte, Pater in secundum Deus, per Christum Dominum nostrum, tot per majestatem tuam, laudam la dominazione estrema potestatis, celice verunque virtute, salveate serafim sorge, salutazione concedere. Activos en nuestra voce, sus gentiles suplicamos, suplicitación de Sanctus, 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 Deus concede Padre de tua, Sanctus, Sanctus, Benedictus Fidei, Divino Domini, Sanctus,
Nobis purificatorius. Adonia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti divini institutione formatio demusicili. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos del mal.